Bueno, pues Paola, vámonos con sus invitados y trataremos de aterrizar algunas de estas preguntas con este, esta discusión, este debate que a esta hora se abre en Sigue la W. Por eso, conéctese. Acuérdense que estamos sin las piezas de audio, ¿no? Conéctese ya a nuestro Facebook Live, búsquenos W Radio Colombia o ingrese ya a wradio.com.co. Sus invitados, Paola. Bueno, Juan Pablo, mire, vamos a iniciar con Jennifer Arias. Ella es coautora de esta iniciativa en el Congreso de la República, representante también por el Centro Democrático y pues primero para que nos aclare todas estas dudas sobre esos pormenores que trae el proyecto y que pueden afectar entonces a la clase empresarial, al sector privado del país en materia de costos y de productividad. Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los que nos encuentran ahora viendo en este momento y escuchando también en Sigue la W, a los, por supuesto, miembros de esta mesa de trabajo, a mi compañero muy querido Gabriel Jaime Vallejo, que hemos sido compañeros en muchas batallas en el Congreso de la República y a quien le tengo todo el afecto y el respeto, por supuesto, y a ustedes muchas gracias por esta invitación. Este proyecto de ley del cual yo pues soy coautora junto a varios miembros de mi partido es un proyecto que por supuesto genera temor respecto a lo que le puede afectar al sector empresarial. Es un proyecto que genera por supuesto un gran debate y esta es la razón por la cual este tipo de proyectos pues obviamente se tienen que presentar y empezar a debatir. Nosotros no podemos, por no dar un debate o por no saber qué tanto puede o qué no puede afectar, dejar de dar estos debates. Y creo que este es el primero y lo más importante que quiero mencionar, y es que debemos hablar de estos temas en el país, sobre la jornada laboral, y que ha sido algo que siempre ha planteado mi compañero Gabriel Jaime Vallejo respecto a todo lo que tiene que ver con la flexibilización laboral. El empresariado y los sectores del sector empresarial han pedido que se revisen estas propuestas también de los horarios y de la flexibilidad laboral, puesto que hay muchas empresas que necesitan poder contar con una posibilidad de trabajo por horas y demás. Así que esto es un debate que hay que dar. En particular, quiero hacer varias menciones. La primera es que ha sido aprobado en el Congreso, en Senado, va a pasar ahora a la Cámara de Representantes, a la Comisión Séptima, de la cual yo hago parte, y quisiera que tuviéramos en cuenta varias cosas. La primera es que esto va a ser gradual, y va a ser gradual, y es muy importante mencionarlo porque no es que se apruebe la ley y ya al otro día, cuando la sancione el presidente, va a entrar en funcionamiento. No, entendemos que hay una situación de pandemia, entendemos que esto no puede ser algo que se presente de un día para otro, sino que tiene que haber una gradualidad. Y en esa gradualidad, que es muy importante también, en mi opinión, una sectorización. ¿Y una sectorización en qué sentido? No es lo mismo una empresa grande que tiene unas condiciones diferentes, que tienen unas condiciones distintas a unas empresas pequeñas como las que ustedes hablaban, los restaurantes, las panaderías, el café internet, aquellas que están, digamos, en un sector de emprendimientos que tienen unas condiciones distintas a las grandes empresas que de pronto tienen una capacidad mucho mayor de manejo y de flexibilidad. Entonces, lo primero es la gradualidad, que es importante en este proyecto de ley. Lo segundo es que creo que debemos incluir dentro del proyecto de ley, que no ha sido todavía aprobado y que debe llegar a la Cámara de Representantes para ser aprobado, revisar el tema de la sectorización, de cómo se puede gradualidad y sectorización para no afectar a las empresas pequeñas, a las micro, medianas y pequeñas empresas, y que pueda irse transformando. Adicionalmente a eso, creo que debemos revisar si se baja de 48 a 40 horas o, en mi opinión, y sería una propuesta que haría, que se baje de 48 a 42 horas, en el entendido que, digamos, cuando uno hace la cuenta, la reducción de esas horas que uno creería que no es mucho, pues puede ayudar a poder hacerlo gradual. Y es precisamente, representante Arias, lo que estábamos explicando en el tablero, cómo se aplicaría entonces esta iniciativa en la práctica. ¿Cómo responden ustedes a las críticas que se hacen precisamente desde el sector empresarial? Y es que se van a aumentar los costos y se va a disminuir la productividad. Bueno, yo quiero referirme a varias cosas en este tema. La primera es que la productividad no se va a disminuir disminuyendo la jornada laboral. Eso es algo que en principio uno arrancando lo pensaría,
pero cuando uno tiene unos trabajadores que tienen más tiempo para descansar, cuando tienen más tiempo para poder estar atentos a su familia, cuando ustedes tienen mujeres cabeza de hogar que dependen sus hijos de ellas y que obviamente tienen la cabeza en el trabajo pero también en su casa, y uno le da la posibilidad de estar más tiempo con sus hijos, seguramente son personas que ya hoy son productivas pero van a ser mucho más productivas. Es absurdo creer que porque tengamos una jornada laboral amplia vamos a tener mayor productividad, porque es que las cifras no mienten y hoy no somos productivos porque tengamos una jornada laboral más amplia. Entonces, el tema de la productividad, entre más tiempo trabajan es porque son más productivos, no es real, está comprobado, afecta a la salud emocional, afecta a la salud física, afecta a la salud mental de los trabajadores, y esto también lo tenemos que tener en cuenta para las condiciones que queremos tener en nuestros trabajadores. Y les voy a poner un ejemplo, estas empresas de ahora, las empresas unicornio, que no tienen unos horarios tan extensos laborales, son muy productivas en sus empleados y en sus colaboradores, precisamente porque tienen unos tiempos mayores de descanso y que tienen unos tiempos mayores para poder trabajar sobre la salud mental y por supuesto la salud emocional, que poco se habla, pero que es muy importante. Lo segundo, esto no va a incrementar la informalidad. Nosotros no podemos seguir tomando unas decisiones porque el empresariado va a de pronto entonces empezar a ser más informal, porque lo que necesitamos es crecer el empresariado y la empresa privada, que defendemos desde el Centro Democrático y que siempre hemos defendido, pero también con un criterio social. El criterio social es claro, en un país en donde tenemos unos abismos grandes en el tema social, grandes en materia social, que se le han dado gabelas también al empresariado, por ejemplo, la tasa efectiva de tributación que pasó del 74 al 55%, hombre, nosotros lo que queremos es que también esa tajada se empiece a repartir un poquito. Nadie está diciendo que se va a hacer ya, porque entendemos que estamos en una situación complicada de la pandemia, pero no significa que nos vayamos a quedar eternamente en la pandemia se va a acabar en algún momento, y en ese momento necesitamos tener el criterio social desde el empresariado y desde la empresa privada para poder empezar a disminuir esas brechas, para que esos odios de clases que se han venido construyendo empiecen también a disminuir y tengamos un país en donde esa brecha y esa inequidad que existe también haga parte de la empresa privada para hacer ese aporte. Adicionalmente a eso, yo creo que nosotros debemos tener en cuenta el tema de ausentismo, el tema de incapacidades, el tema de estos temas afectan realmente las empresas, y muchas de esas incapacidades se generan por estrés, se generan por una situación de un cansancio por tantas y tantas y tantas jornadas extensas. Y por ejemplo ahorita la virtualidad, uno en la virtualidad ya no tiene ni siquiera un horario laboral porque está todo el tiempo conectado, porque está todo el tiempo ahí trabajando, y eso está afectando la salud de los colombianos. Eso empieza a generar ausentismo, eso empieza a generar incapacidades que van a ser más costosas para el empresariado que la misma disminución de la jornada laboral. Yo creo que nosotros no podemos pensar que van a haber despidos, porque si lo que nos están diciendo es que van a necesitar más mano de obra, pues no podemos pensar que van a haber despidos. Por el contrario, lo que va a hacer y lo que va así a pasar de pronto es que vamos a aumentar la posibilidad de empleo. Entonces uno dice, no, pero es que eso le cuesta más a la empresa. Estamos de acuerdo. Es que eso le va a generar unos costos mayores porque en Colombia contratar formalmente tiene un costo muy alto y deberíamos pensar en una reforma laboral. Estamos de acuerdo, hay que empezar a debatir eso, pero eso no implica que nosotros no podamos empezar por una disminución de 6 horas, que sería la propuesta en Comisión Séptima de Cámara que haría, en 6 horas de una semana, que básicamente viene siendo 1 hora diaria, para que las personas, para que las madres cabezas de familia, para que los padres cabezas de familia puedan estar a cargo de sus hogares y para que podamos disminuir estos temas. Yo comparto la precisión de mi compañero Gabriel Vallejo, que necesitamos una reforma laboral que flexibilice y reduzca los costos de contratación laboral en nuestro país. En eso estamos de acuerdo y se ha planteado y hay que dar el debate, pero eso no quita que este proyecto, que este proceso no sea importante. Entiendo a los empresarios, entiendo al empresariado, vengo del sector privado y por tanto puedo entender la situación, pero necesitamos, como les digo, crecer en Colombia, la empresa privada